Diálogos desde la Fe, el podcast del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Que la paz y la gracia de Dios sean con ustedes siempre. Este es su amigo y su hermano, el pastor Juan Ramón Mejías Ortiz, dándole la bienvenida a un episodio más de su podcast, Diálogos desde la Fe, el podcast del Seminario Evangélico Puerto Rico, donde dialogamos asuntos que le competen a la vida de la iglesia y lo hacemos desde una perspectiva bíblica, teológica, pastoral. También el podcast en el cual le damos herramientas al liderazgo eclesial para que puedan desarrollar su misión de la manera más efectiva. Ya estamos próximos a celebrar la Semana Santa, la Semana Mayor. Por lo tanto, en este podcast nosotros queremos discutir asuntos acerca de esos últimos días, momentos en la vida de Jesús, los evangelios que nos dicen cómo lo podemos predicar en esta semana y el significado para cada uno de nosotros y de nosotras como seguidores del evangelio. Para eso tenemos un invitado extremadamente especial. En este momento está con nosotros el doctor Heriberto López Rodríguez. Heriberto es profesor de Nuevo Testamento y griego aquí en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, con una trayectoria de más de casi 40 años enseñando a Nuevo Testamento, enseñando el idioma griego, de griego bíblico y sobre todo trabajando con estos asuntos. También él es ministro ordenado de la iglesia metodista y ha tenido la oportunidad a lo largo de su vida de pastorear congregaciones. Heriberto, bienvenido. Qué bueno que estés aquí. Gracias, Juan. Bueno, este saludo. Me alegra mucho. Estoy muy honrado de estar contigo y con el seminario en esta ocasión. Es un momento que me produce mucha felicidad y que me siento muy contento de estar contigo para hablar sobre la Semana Santa de este año. Excelente. Heriberto, en términos básicos y general, Semana Santa, ¿qué nos referimos a esta festividad donde muchos lo que ven es unos días libres para irse a la playa, otros piensan que es tiempo de iglesia? ¿Qué celebramos en este tiempo de Semana Mayor? Bien, la Semana Santa recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén como el Mesías. Recuerda las últimas noches de la vida de Jesús. El Evangelio va muy lentamente hasta el capítulo 11 de Marcos y lo mismo sucede con Juan, Juan un poco más extensamente, pero la Semana Santa te va marcando los días, por días y luego por horas, la entrada triunfal a Jerusalén, luego de eso la última cena del Señor con sus discípulos, luego de eso el juicio religioso y el juicio político que le hicieron a Jesús, la ejecución malvada e injusta que le hicieron a Jesús en Jerusalén, y luego el sepulcro vacío y finalmente la victoria de Dios en la resurrección de entre los muertos, y los aparecimientos del Cristo vivo. Todo eso lo resumimos en esos 7 días con que cierra la Cuaresma, que son los relatos fundamentales de la fe cristiana, sobre la que se sostiene la vida, el entendimiento de la vida y el entendimiento de quién es Jesús de Nazaret y qué significa para nosotros. Los 4 evangelios que nosotros tenemos en nuestra Biblia, que en clase le llaman evangelio canónico, porque hay otros evangelios fuera de nuestra Biblia. Los 4 nos hablan de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Cuáles son los textos más importantes de esos eventos? Bueno, yo creo que todos los textos son importantes, ¿verdad? Pero la iglesia ha dividido estos textos por año. El año A se le dedica al Evangelio de Mateo, el año B a Marcos y Juan, el año C a Lucas.
Déjame añadir que hay por lo menos un documento adicional que no entró al canon, que es el Evangelio de Pedro, que cuenta la muerte de Jesús y su resurrección. Y claro, no entró al canon por razones de los criterios canónicos, que indicaba que cualquier cosa que fuera una fantasía demasiado grande o algo que negara la encarnación de Jesús Mm. entraría al canon. Y en el Evangelio de Pedro, pues prácticamente Jesús desde la cruz dice que él no está sufriendo. Por lo tanto, esa es la idea de que no era un hombre verdaderamente, que es la primera heterodoxia Claro. de los cristianos, negar la humanidad de Dios. Los docetas. Eran docetas. Por Ok. eso no entró al canon, pero además la resurrección es una cosa fantástica, mente imaginaria, Ujú. porque no solo Cristo va al cielo en una forma gigantesca, sino que la cruz Que la cruz sale, ¿verdad? los acompaña a la iglesia. Se dio cuenta que esto eran absurdos, y en la decisión de qué iba a entrar al canon, uno de los criterios fue que no fuera una cosa exagerada, y eso es lo que nos parece que había en el Evangelio de Pedro. No obstante, el Evangelio de Pedro pues, nos ha servido para comparar a Marcos, las cosas que cuenta Marcos, que es el Evangelio más antiguo. Nosotros tenemos una fuente adicional al Nuevo Testamento, que son los dichos de Jesús, y Ujú. una de las razones por las cuales esos dichos no entraron es porque uno de los criterios canónicos es que cuente la muerte de Jesús, la muerte real, no una muerte simbólica, Y en los la dichos no están. ejecución. Y en los dichos, Q terminaba con los anuncios de la destrucción de Jerusalén. Ujú. No contaba la historia de la pasión. La historia de la pasión la cuentan independientemente el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio más antiguo, y luego Juan, que es el último Evangelio. Vamos a poner fecha. El Evangelio de Marcos se escribió alrededor del año 70, porque Marcos sabe que hay una guerra con Roma. El Evangelio de Juan se escribió entre el año 90 y el año 110, porque Juan sabe que hay una expulsión de la sinagoga, y esa expulsión fue en el año 85. Y Juan sabe que hay docetas. Por eso el énfasis de que el verbo se hizo carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. Y Jesús le pide a Tomás que meta su mano en su costado y en sus manos. Obviamente, aún el Cristo vivo es un hombre, en el Ujú. Evangelio de Ujú. Juan. Así que eh, tú lo has llamado bien, son los evangelios sinópticos, porque mirándolos todos uno al lado del otro, tienen un parecido enorme, tienen diferencias, porque cada uno de esos escritores era un pastor con una comunidad distinta, y por lo tanto tenían que meterse debajo de la cruz desde la perspectiva de su comunidad. No eran historiadores, no estaban instruyendo meramente, estaban explicando qué es lo que significa esto para nuestras comunidades. Y por eso tenemos 4 visiones de la muerte de Jesús, 4 visiones de su sepulcro, 4 visiones de su resurrección y 4 visiones de la tarea de la iglesia alrededor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con eso se explican las similitudes, las diferencias que hay entre los relatos. Claro. Mira, déjame darte un ejemplo. Si ustedes leen a Marcos y leen a Juan y los ponen en paralelo, Juan no tiene a Marcos en la mano. Y Marcos escribió antes de Juan, por lo tanto no puede tener a Juan. Bueno, pues en Marcos a Jesús lo arrestan 15 hombres. En Juan no. En Juan lo arrestan entre 600 y 1000 hombres. Es una diferencia, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué Juan pone este arresto con una espeira, un ejército romano? En Marcos lo arresta la guardia del templo. En Juan lo arresta el ejército romano. Es distinto, son dos cosas distintas, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la cual Juan ponga todo ese ejército a arrestar a Jesús? Bueno, porque en ese arresto, solo en Juan, Jesús le va a preguntar a los jefes del ejército a quiénes ellos buscan. Y ellos le contestan que buscan a un hombre, subrayar hombre, Ujú. una Ujú. persona, un ser humano de carne y hueso, que se llama Jesús de Nazaret. Entonces ahí Juan se aprovecha para contarnos quién es ese ser humano. ¿Quién es? Pues Jesús le contesta con el nombre divino, yo soy. Ujú. El nombre que Dios le reveló a Moisés en Éxodo 3:14. Por lo tanto, cuando Jesús le dice yo soy, Juan inmediatamente lo interpreta maravillosamente teológicamente. ¿Qué dice? Que los 1000 hombres se cayeron patas Sí, arriba, sí, sí, sí. colapsaron, Sí. ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Esto es una revelación de Dios. Aquí nos hemos encontrado con Dios Con y por lo Dios. tanto
Si a Jesús lo van a matar en una cruz, no es porque no pueda parar la cosa, es porque tiene que haber otro significado ulterior y más Ujú. importante para su muerte. Pero el mismo Jesús le dice a Pilato, mira, a mí nadie me entrega a ti, nadie me quita. Dijo, cuenta el Jesús juanino, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. Ujú. Esto es un desarrollo teológico extraordinario porque pues porque Pablo había puesto y Marcos en pasivo divino todo lo que tenía que ver con la muerte de Jesús. Era Dios el que lo entregaba. Era Dios el que lo levantaba de entre los muertos. Juan no. En Juan es Jesús mismo. Que Juan ha dicho que el verbo era Dios y que Tomás va a confesar en la resurrección que es Dios nuevamente. Y que hay 7 yo soy que son un Ujú, juego con el ujú, nombre de ujú. Dios en Juan. En Juan. En Juan. Ajá. Por lo tanto, es Dios el que pone su vida y es Dios el que Que- vuelve a tomar su vida, pero ojo, es Dios en el campesino sencillo, pobre, marginado de Jesús de Nazaret. O sea que alrededor de las historias de la resurrección también está presente la forma en que las distintas comunidades lo fueron viendo, lo fueron interpretando y fueron pastoreando a Claro, esas comunidades. claro. Así que tenemos varias visiones. Ya tú nos has hablado de un poquito de Marcos y de Juan. Sí. Eh, Mateo y Lucas, ¿cómo no, lo ven? pero hay que dar un paso atrás a Marcos. Mira, uno se pregunta por qué Marcos le da. Hay algunos eruditos que dicen que Marcos es una historia de la pasión con un Alargada. alargada, que todo lo que viene antes, desde el capítulo, son 10 capítulos. Y luego del capítulo 11 en adelante empieza la historia de la pasión. Entonces me pregunta, ¿qué era lo que estaba pasando cuando Marcos escribió? Bueno, cuando Marcos escribió, Roma estaba derrotando a los judíos en la guerra. Ujú. Y una de las cosas que os cuenta Flavio Josefo es los miles de judíos que Roma crucificó alrededor de Jerusalén. De manera que las carreteras que iban a Jerusalén estaban llenas de cruces de judíos ejecutados por Roma. De entre esos judíos tenían que haber muchos cristianos que eran judíos también ejecutados por Roma. Por lo tanto, la pregunta fundamental en Marcos es por qué todo este sufrimiento, cómo nos explicamos esto de cara a Dios. ¿Y qué va a hacer Marcos? Va a poner a Jesús como un crucificado para que la iglesia se pueda mirar en el sufrimiento de Jesús, para que puedan entender sus sufrimientos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esa historia de la pasión que Marcos cuenta es una historia también de la solidaridad Claro. del sufriente con los sufrientes. Le está diciendo Marcos a su iglesia, a nosotros estamos pasando 1000 sufrimientos, nos están quitando la vida, nos hace mucha violencia, pero esto se lo hicieron también a nuestro Señor. Dios nos acompaña literalmente en nuestro sufrimiento. Por lo tanto, no es lo mismo ir al sufrimiento solo que siendo Dios uno de los que sufre conmigo. Y que no queda ahí. Viene con Claro, los relatos de la resurrección. claro, si la historia de la pasión terminara en la muerte de Jesús, sería una tragedia. Sí. Pero no es una tragedia, es una tragicomedia. Una comedia no es algo que pone a la gente a reírse. Una comedia es algo donde el personaje principal es restaurado, el personaje principal es vindicado, el personaje principal que le venía todo mal de buena primera, todo se le arregla. Marcos termina con el sepulcro vacío. Marcos termina en el capítulo 16, verso 8. Ujú. Las mujeres no le dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Pero lo importante es el mensaje que le da el ángel. El ángel le dice a la mujer, es una angelofanía, el género literario. Mm. Le dice que recuerden lo que Jesús le había dicho, que él iba delante de ellos a Galilea. Por lo tanto, si tú quieres encontrarte al Cristo vivo, en Marcos tú tienes que volver a leer Tienes el que leer. Evangelio. Empiezas en el capítulo 1, donde Jesús está en Galilea, y ahora lo ves en un segundo nivel. Primero era Jesús de Nazaret, y ahora es el Cristo vivo. Así que hay una mezcla entre Jesús de Nazaret y el Cristo vivo, intencionalmente, porque los buenos escritores no terminan las obras de manera que el lector no tenga que pensar. Marcos es un gran escritor y deja a la gente pensando, ya que las mujeres no le dijeron nada a nadie. Pero el ángel ha dicho, Dios ha vencido. Mm. Dios está de acuerdo con Jesús. Las causas por las cuales a Jesús lo ejecutaron son válidas. Dios está de acuerdo con esas causas. Por lo tanto,
le dice a los cristianos, estas causas nosotros las tenemos que empujar en el mundo, ¿verdad? Las causas de la justicia, las causas de la salud, las causas del hambre, las causas del reinado de Dios. Todas esas causas que Jesús va empujando a través del Evangelio de Juan, de Marcos, desde el primer capítulo, y por las cuales lo ejecutan, porque obviamente son cosas que denuncian a la élite judía, denuncian al sacerdocio judío, denuncian a los funcionarios judíos que apoyaban al Imperio Romano y a Pilato, ni se diga, ¿verdad? Entonces Dios finalmente aparece en la resurrección que Dios está de acuerdo con Jesús. Por lo tanto, nosotros podemos seguir luchando por un mundo donde todos tengan pan, la multiplicación de los panes y los peces, que todos tengan salud, las historias de milagros, en un mundo en que haya un reino donde hay justicia, porque esas parábolas lo que hacen es explicar la injusticia que hay y lo que hacen es abrirle los ojos a la gente para que pueda ver críticamente todo ese contexto de opresión. Y bueno, esa primera hora con el Cristo vivo, la iglesia puede decir la denuncia que el profeta Jesús de Nazaret le hizo a Roma y le hizo a la élite sacerdotal es correcta y podemos seguir haciendo esa denuncia. Así que a Dios le ha costado muchísimo hacerle frente a Roma. A Jesús le ha costado muchísimo su muerte, una muerte espantosa, desnudo, lo desnudan 3 veces, es abuso sexual en el mundo greco-romano. Se burlan de él. En Marcos todo el mundo está en contra de Jesús, Jesús no tiene aliados, no así en Lucas. En Lucas los 2 ladrones se dividen, uno a favor y uno en contra. En Marcos no. Marcos termina con unas palabras terribles. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro, es un midrash, es un comentario del Salmo 22. Lo que pasa es que el Salmo 22, no había capítulos ni versículos en la Biblia. El Salmo 22 era un lamento que terminaba con el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará, con una victoria. Y esa victoria del Salmo 23 es Marcos 16. No, y me llama la atención que Marcos, al pie de la cruz, es un representante del opresor, un soldado romano, el que declara verdaderamente este es el Hijo de Dios. Eso en literatura se llama la ananórisis, ¿verdad? El ananórisis es cuando en un relato todo va mal y de momento se voltea todo y empieza a ponerse bien. Pues el jefe del ejército, el capitán romano que ha dado las órdenes para ejecutar a Jesús y abusar a Jesús sexualmente y humillarlo públicamente, porque eso no se hace sin permiso de Roma, cuando ve en la oscuridad, hay un colapso celestial. Obviamente, Jesús dice que Dios lo ha abandonado, pero el jefe del ejército se da cuenta que no, que las fuentes de revelación se han apagado. Cuando se rasga el velo del templo arriba abajo, que es una alusión al libro de Ezequiel, cuando Dios salió del templo para que el templo fuera destruido posteriormente, y oyendo el grito, Jesús da un grito en su muerte, además de las palabras, que son palabras proféticas ahora. El tipo se da cuenta que Jesús es Hijo de Dios, de la confesión que Dios ha hecho en Marcos 1, en el bautismo. Este es mi hijo. Es la confesión que Jesús ha hecho en Marcos 9. Este es mi hijo. Escúchenlo. Ahora, irónicamente, es el jefe de los verdugos el que va a hacer la confesión correcta de que Jesús es el Hijo de Dios. No, es extraordinario. ¿Y cómo lo ve Lucas y Mateo? Pues mira, vamos primero a Mateo, que es el de este año. Hay algunas diferencias entre Mateo y Marcos, muy pocas. Mateo sigue muy fielmente a Marcos. Pero una de las diferencias principales, muy leve en el griego, son las palabras que Jesús dice en la cruz. Primero, Mateo trata de que esas palabras sean en hebreo y no en arameo, porque el texto bíblico es en hebreo, es arameo, el texto de los Salmos, número 2. Cuando Mateo lo traduce tal como está en la Septuaginta. Marcos no, la Septuaginta es la Biblia griega. Entonces hay una diferencia que las Biblias no la dejan ver en la traducción porque tratan de armonizar, porque esto ha sido una tendencia desde San Jerónimo, armonizar a Mateo con Marcos, ¿verdad? Claro. En Marcos Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? En Mateo dice, Hinati, ¿para qué me has desamparado?
Son dos preguntas Cambia, distintas. cambia. Sí, No sí, es lo cambia. mismo por qué que para ¿Para qué, qué? ¿verdad? ¿Para qué? Así que el lector ahora se enfrenta a la pregunta que Jesús le hace a Dios en una oración. ¿Para qué? ¿Para qué es todo esto? ¿Verdad? Esa es la primera diferencia significativa. Ujú. La segunda, el terremoto. Cuando Jesús muere hay un terremoto. Entonces, ¿dónde es que está el terremoto en Mateo? En Mateo 24, el discurso escatológico. Dice Jesús en el capítulo 24, verso 7, que habrán terremotos. Por lo tanto, no hay que esperar a este tiempo para los terremotos, para pensar que los terremotos que pueda haber en este tiempo, como en Puerto Rico hace 2 o 3 años, Ujú. son señales del fin. Los terremotos ya sucedieron en la muerte de Jesús. La muerte de Jesús es un evento del fin de los tiempos. ¿Cuándo empezó el fin de los tiempos? En la muerte de Jesús. Entonces, lo próximo que sucede en Marcos es la diferencia entre lo que hacen las mujeres en Marcos y en Mateo. En Marcos no le dijeron nada a nadie porque tenían miedo, pero en Mateo, con temor y temblor, fueron y le contaron a los discípulos lo que había sucedido. Por lo tanto, Mateo abre la puerta para los aparecimientos de Cristo. Es interesante por dónde Mateo se va con los aparecimientos de Cristo. Mateo se va a Galilea, porque el dicho de Jesús es: voy delante de vosotros a Galilea. Espérenme a Galilea. Lucas no. Lucas se va para Jerusalén, Jerusalén. porque Lucas va a empezar la misión de los discípulos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta Y los lo sigue en confines. Pentecostés, que es en Jerusalén. En Jerusalén, Ujú. pero para Mateo no. Mateo vuelve y repite el tema del Galilea. monte, ¿verdad? Jesús va a un monte y predica el sermón del monte. Luego, desde el monte es la transfiguración. Y luego ahora en la resurrección es un monte también. Desde ahí es que es la gran comisión. Pues es muy interesante, como ahora Mateo tiene la oportunidad de traer los discípulos de vuelta, los divide. Unos dudaron y otros creyeron, pero todos lo adoraron. No dice que le rindieron homenaje. Prosquineo no significa rendir homenaje. Es un error de traducción. Cuando el emperador romano se adoraba, la palabra era prosquineo. Cualquier rey de la antigüedad se le adoraba porque ellos alegaban que eran dioses. Ujú. Ahora los magos han adorado a Jesús. Los discípulos en el capítulo 18 han adorado a Jesús ya viendo los milagros de Jesús. Y en la resurrección vuelven y lo adoran, porque Mateo ha dicho que Jesús es Dios con nosotros. Claro. Por lo tanto, aquel dicho de Jesús al diablo: al Señor tu Dios y solo a Él adorarás, no tiene un problema de idolatría, porque todo el mundo reconoce que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, lo último que hace Mateo es añadir la gran comisión. Y la gran comisión que le vamos a explicar todo lo que Jesús ha enseñado en este evangelio. Es un evangelio muy halágico, de muchas enseñanzas, el camino de la vida, halaja, ¿verdad? Ujú. Desde el capítulo 5 que Jesús da su primer discurso, y en Mateo hay 5 o 6 discursos, yo creo que son 6, no son 5, porque viene el discurso escatológico y el discurso contra los fariseos y escribas en el capítulo 23, y esos son 2 discursos separados. Pero el Jesús matiano es un discurso que instruye, que educa, que explica la ley, que explica cómo se va a guardar la ley. Fíjate, en el judaísmo el Antiguo Testamento no es el texto fundamental. El texto fundamental es la Mishnah y el Talmud, que explican la Torah, los 5 libros de Moisés. Pues el libro fundamental nuestro es Mateo, que explica el significado de la ley y los profetas. Mateo lo va a explicar vez tras vez, y eso es lo que hace Jesús, el gran maestro. ¿Y qué le dice a los discípulos? Que le enseñen a las naciones a observar, a las naciones, no a los judíos, todas las cosas que yo os he mandado. Así que la resurrección se convierte en un compendio de todo lo que hay en Mateo educativamente, de la enseñanza pastoral, de la enseñanza cristiana, el catecumenado, ¿verdad? Enseñarle a los nuevos en la fe qué es esto de ser cristiano. Pues esa es la comisión. La iglesia le toca hacer institución teológica, le toca hacer institución educativa, le toca enseñar a la gente a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿A base de qué? De que a Cristo le ha sido dado todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, los 3 pisos de la cosmología bíblica.
Por lo tanto, hagan discípulos de gente de todas las naciones, los bautizan y les enseñan todo lo que yo os he enviado. Así que Mateo le ha hecho una gran redacción a Marcos con todo ese capítulo 28 de Mateo añadido ahí. En el caso de Lucas, bueno, Lucas le había hecho muchos cambios a la historia de la pasión. Porque Lucas dijo que le iba a poner orden, y no es un orden cronológico, es un orden teológico. Primero, en Lucas hay 2 juicios. Uno ante Pilatos, o 3. Uno ante el sacerdote, uno ante Pilatos y uno ante Herodes Antipas. Con eso Lucas quiere decir que este es un justo inocente, que todo el mundo ha tenido que declarar inocente, o por lo menos el sacerdote no ha podido comprobar su culpabilidad. Solo en Lucas 3 veces Pilatos dice que Jesús es inocente. Solo en Lucas. Luego, Lucas elimina el nombre de Simón Cireneo. Ahorita tengo que poner una cosita aquí en el dedo para Juan, porque Juan también. Entonces, en Lucas, Jesús muere con palabras distintas en la boca a Marcos y a Mateo. En Lucas, Jesús lo primero que dice es perdónalo, porque no saben lo que hacen. Hay problemas textuales con ese pasaje. Quiero decir, en algunos manuscritos no aparecen estas palabras. Pero Raymond Brown, en su libro La muerte del Mesías, alega que esto debe ser original porque es testimonio contra interés. Me explico. Lucas ha dicho, le ha pedido a Dios que los perdone, y luego ha venido la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, Lucas ha publicado esto porque, a pesar de que no le conviene, porque Dios no los ha perdonado. Número 2. Los 2 ladrones se dividen. Uno le pide a Jesús que haga un milagro y se baje de la cruz, igual que Marcos. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros mismos. Es una ironía, ¿verdad? Si tú eres el Mesías judío, tú tienes que ser un Mesías milagroso. El otro le dice el otro ladrón le dice, mira, tú no te das cuenta que este hombre es justo, es un buen hombre, está muriendo sin que deba. Y entonces le pide a Jesús, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces viene la segunda palabra en Lucas, que no está en Marcos. Por eso es que estos se metieron debajo de la cruz desde una perspectiva distinta. Jesús le dice, hoy estarás conmigo. No le dice, estarás conmigo, hoy te digo, en el futuro estarás conmigo en el paraíso. No. Búsquense en una concordancia todos los hoy de Lucas. Todos son en el presente, en la salvación presente. No entre en la tontería de si Jesús estaba en el sepulcro o no ese día. Ese día se hacía efectiva la salvación en Lucas. Por eso hoy estarás conmigo en el paraíso, pero hay un problema más. Hoy es un adverbio de tiempo. Y el adverbio de tiempo va con el verbo principal, que es estarás. Por lo tanto, no puede ser hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. No, eso es un disparate de traducción. No. O ese mismo día para ese hombre se hacía efectiva la salvación. Por lo tanto, al paraíso se entra a los pies de la cruz, en el Evangelio de Lucas. Y entonces, el tercer dicho, a Lucas no le gusta el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Con qué muere Jesús? Con el Salmo 31, verso 6. En tus manos encomiendo mi espíritu. Por lo tanto, Jesús muere con la oración que hacen todos los judíos en la noche, antes de dormir, que le dicen a Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu. Muere como un judío fiel. Entonces, el jefe del ejército no dice que Jesús era hijo de Dios. Distinto a Marcos. Distinto a Marcos, dice, este hombre era justo, porque en Lucas es la muerte de un justo, es la muerte de Sócrates, un justo. Lucas es un evangelio gentil, para gentiles. Marcos y Mateo es para judíos, y Juan también, Lucas no. Lucas es para gentiles. Entonces, lo otro que yo te podría decir es que en Lucas, inmediatamente que entierran a Jesús, que las mujeres ven desde lejos, Lucas cuenta que las mujeres fueron a ungir el cadáver. ¿Por qué? Porque Lucas eliminó la unción de Jesús
de Marcos 12. ¿Por qué? Porque Jesús había sido ungido en el capítulo 7 de Lucas, en casa del fariseo, de Simón el fariseo. Por lo tanto, como Lucas ha cambiado esta unción al capítulo 7 de Lucas, ahora hay que ungir su cadáver, ¿verdad? Las mujeres van a ungir y entonces ahí viene otra diferencia. Es que las mujeres se encuentran con dos jóvenes. Y esos jóvenes no le dicen que va adelante vosotros a Galilea, le dice que como él les dijo que recuerden que él resucitaría y que se lo cuenten a los discípulos. Entonces Lucas termina esta escena de una manera maravillosa. Porque Le Lucas dice, es un gran mira ahí escritor. donde lo han puesto. Sí, aquí ustedes buscan, ¿verdad? A Jesús el Nazareno. No está aquí. No está en la muerte. La muerte no tiene la última palabra sobre él. Pilato no tiene la última palabra. Los sacerdotes no tienen la última palabra. La élite judía no tiene la última palabra. No. En el caso de Mateo, Marcos y Lucas, Dios lo ha resucitado, es un pasivo divino. Entonces, las mujeres, cuenta Lucas, llenas de gozo, fueron y se lo contaron a los discípulos y aparece ahí lo que Pablo cuenta en 1 Corintios, que el primero que se le apareció fue a Cefas. Y es que Cefas es el primero en venir al sepulcro. Fíjese que el Evangelio de Juan dice que Cefas vino con el discípulo amado, pero Lucas no sabe del discípulo amado nada. Por lo tanto, Cefas viene y se encuentra con el Cristo vivo, solo en Lucas y en Pablo. Tiene que ser así porque Cefas era el jefe de la iglesia. Y la jefatura, y no hay que ser católico para creer esto, le venía por ser el primer llamado y por ser el primer varón en encontrarse con el Cristo vivo. A pesar de que el jefe de la iglesia, de acuerdo a Pablo, no era Simón, era Santiago, el hermano de Jesús, hermano literal, sí. Donde dice hermano literal. En griego hay una palabra para pariente, que es nepsios. Ahí lo que dice Adelfos. Entonces, hay algo más que yo quisiera señalar volviendo a Mateo, y es la mujer de Pilato. La mujer de Pilato le dice a Pilato, mira, no tengas que ver nada con la muerte de este justo. He tenido un sueño. Los sueños. Por lo tanto, así como Juan tuvo sueños, San José tuvo sueños al principio. Siguen siendo los sueños mecanismos revelatorios de Dios, pero ahora es la mujer de Pilato la que tiene sueños. 2. Solo en Mateo, Pilato se lava las manos. Esto es un ritual judío. Llegan las autoridades, encuentran un cadáver en un pueblo. Van a los ancianos del pueblo, le dicen, mira, encontramos a este hombre. ¿Quién lo mató? No saben quién lo mató. Pues tienen que traer una palangana, lavarse las manos frente a las autoridades y decir, nosotros no como un signo de purificación. Nosotros no somos responsables. Por lo tanto, Mateo ha convertido a Pilato en un judío que está siguiendo el ritual judío. La verdad es que Josefo y Filón de Alejandría, que hablan de Pilato, no lo pintan tan benignamente. José, para los que no escuchan, José fue un historiador del siglo I. Es correcto. Judío. Josefo escribió 2 grandes obras, Las antigüedades de los judíos y La guerra judía. Josefo nació como en el año 35 y murió en el año 95, 60 años después. Estuvo allí y interrogó a toda esa gente y es una de las fuentes que habla de Jesús de Nazaret, de su ejecución, que nos prueba que esto no se lo inventaron los cristianos, como dicen algunos miticistas. No. José fue una de las evidencias de la historicidad de todo esto. Entonces, ¿qué más le podría decir? Así que ahora Pilato se desentiende de la muerte de Jesús, porque tanto Marcos como Mateo como Lucas tienen un imperio romano muy violento. Y están tratando de apaciguar el discurso de que desde el principio este es un movimiento subversivo. Jesús ha muerto como un subversivo y por lo tanto van a decir, sí, pero no, Roma lo que hizo fue seguir a los líderes judíos y de ahí viene la base del antisemitismo de acusar a los judíos de haber matado a Jesús. Hago un paréntesis, el liderato judío colaboró con la muerte de Jesús. Porque el liderato judío entendió muy bien las parábolas de Jesús, entendió muy bien las historias de milagros de Jesús y se dio cuenta que Jesús estaba anunciando un reino distinto al que tenían los sacerdotes con el templo
y un reino distinto al que planteaban los que eventualmente tomaron el control del judaísmo, los fariseos. Era un reino solidario, un reino con los de abajo, con los marginados, con los pobres. El reino de Dios es para los pobres, no porque se convirtieron, porque Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Ves? Por lo tanto, ahora los evangelistas están suavizando la cosa con Roma, especialmente del año 70 con Vespasiano, al año 96 con su hijo Domiciano. Hay mucha violencia contra los judíos y contra los cristianos. Y es más fácil echarle la culpa al débil que echarle la culpa al fuerte. Y hay que hacer una distinción ahí, porque sin Roma no podían matar a Jesús. A Jesús lo mandó a matar Roma y lo mataron en una cruz, en ningún palo. Vamos, que no era posible. Jesús tuvo que cargar el madero. El madero es la cruceta, porque ya estaba el otro palo puesto allí. Y esta es otra diferencia entre Juan y Marcos. En Marcos Jesús no puede con la cruceta. Lo han golpeado tanto que no la puede cargar. Y te ayuda. En Juan la carga solito. En Juan Jesús echa una larga discusión con Pilato sobre por qué le está dándole sentencia de muerte. En Marcos Jesús se niega a contestarle a Pilato. Alega lo que alegan todos los prisioneros políticos. Yo no tengo que hablarte a ti. No te reconozco autoridad. Pero en Juan no. En Juan Jesús da un discurso donde él dice que él ha venido para dar testimonio a la verdad, y las últimas palabras de Juan en ese diálogo entre Pilato y Jesús es que es la verdad. Y claro, para el lector poder contestar eso tiene que virar y leer toda la obra, ¿verdad? Y la obra va a decir en el capítulo 14, verso 16, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la verdad es este hombre que están ejecutando. No es algo en la mente, no es una doctrina, es una persona. Esa es la verdad. Porque la palabra aletheia lo que significa es quitarle el velo a algo que está tapado. ¿A qué se le ha quitado el velo? A Dios. Al Dios que nadie podía ver, de acuerdo al Antiguo Testamento, que Moisés quiso ver y Dios le dijo que no lo podía ver sin morir, y que le dijo, yo te voy a tapar ahí para que tú veas mi espalda. Lutero decía lo que dice en hebreo sobre espalda, ¿verdad? Pero yo no lo voy a explicar aquí. Eso me lo preguntan en vivo en algún foro, porque puede ser ofensivo, ¿verdad? Pero ahora no, ahora Jesús es el que revela a Dios. ¿Usted quiere ver a Dios? A Dios no lo ha visto nadie jamás, dice Juan. El Dios unigénito que está en el seno del Padre lo ha explicado. Así que este hombre, marginal, pobre, poeta, hacedor de milagros, profeta que denuncia todas las irregularidades y la explotación de una sociedad de subsistencia como era la sociedad imperial romana y judía, es la revelación de Dios. Dios quiere un mundo donde la gente pueda salir de la pobreza. Dios quiere un mundo donde todos tengan servicios de salud. Dios quiere un mundo donde las mujeres puedan tener agencia y palabra, como sucede con Jesús. Dios quiere un mundo donde al pecador se le dé una oportunidad y se le incluya, no se le margine. Dios quiere un mundo donde hay esperanza contra ese mundo de desesperanza que montó Roma en toda aquella cuenca del Mediterráneo, que cuando van a ejecutar al último rey de Galia, de Francia, él pide una palabra y dice, ellos le llaman a esto la paz, pero es pillaje, asesinato, explotación, robo y saqueo. Ahora Jesús ha denunciado todo eso también, se ha unido a ese discurso antiimperial y antiélite. Y claro, eso le cuesta la vida. Pero Dios está de acuerdo con Jesús en su denuncia en aquel mundo y en el nuestro. Antes de pasar a la predicación ahora en Semana Santa y darles algunas herramientas a los predicadores, posiblemente quien nos está viendo o escuchando, te escuchó decir que Marcos culmina con las mujeres yéndose en el verso 8 sin decirle a nadie. Posiblemente agarraron su Biblia y ven que Marcos sigue hasta el verso 20 y que la historia
no quedó con las mujeres, sino que hay anunciación. Explícanos eso, ¿qué pasó es ahí? una buena pregunta, Juan. Es magnífica pregunta. Mire, lo que pasa es que a la iglesia no le gustó el fin de Marcos. Y tú te das cuenta porque Mateo le añadió los aparecimientos del Cristo vivo en Galilea y Lucas le añadió los aparecimientos del Cristo vivo en Jerusalén. Juan le gustaron los dos. Y en Juan 20 y 21 están en Galilea y están en Jerusalén también, ¿verdad? Así que, ojo, a la iglesia no le gustó el final de Marcos, pero a la iglesia no le gustó Marcos. Por eso, 3/4 partes de todos los manuscritos de los primeros siglos son de Mateo. A la iglesia no le gustó Marcos porque Marcos lo que presenta es una tragedia, es una teología de la cruz. Y la iglesia nunca se ha sentido cómoda con la cruz. Porque claro, la cruz dice que hay que ponerse la falda y los pantalones largos para llevar a cabo el ministerio y que esto va a tener consecuencias. Hay que tomar la cruz, ¿verdad? Y a la iglesia nunca le ha gustado la cruz. La iglesia prefiere estar más cómoda. Entonces, para arreglar a Marcos, a finales del segundo siglo, se le añadieron 2 finales nuevos a Marcos. Se le añadió un final que en algunas Biblias está en español y el final largo del verso 9 al 20, pero ese final no estaba ahí por más de 100 años. Ese final es una edición del Marcos canónico. Claro que para nosotros vale, porque todavía no estaba el Nuevo Testamento terminado. El Nuevo Testamento terminado es el que tiene esa edición. Tiene esa edición, pero el Marcos 1, el primero, termina en el verso 8. Del 9 al 20 es lo que le llamamos en ciencias bíblicas una interpolación. Algunos eruditos le llaman a esto una corrupción del texto. Cuando hemos puesto las notitas de que esto no estaba en los manuscritos más antiguos, Bruce Metzger dice que hemos arreglado el texto, porque el texto fue dañado. Claro, Marcos, el que escribió Marcos 16, 9 al 20 tenía a Lucas en la mano. ¿Por qué? Porque cuenta lo de los caminantes de Emaús, pero también cuenta los de que cogen serpientes, las serpientes los pican. Esto es una referencia a Hechos, que a Pablo en una isla lo pica una serpiente, todo el mundo está pensando que se va a morir y no le pasa nada, pero añade también lo otro, tomarán veneno y no le hará daño. Entonces termina con el final canónico de Marcos de que ellos tienen que predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere se condenará. Es una versión de Mateo 28, pero mucho más dura, porque convierte la predicación en un lugar de juicio. Mientras que Mateo convierte la predicación en un lugar, la resurrección en un lugar de vida cristiana. Así que hay ciertas diferencias, pero eso no estaba ahí originalmente. El Marcos original termina en el verso 8. El Marcos canónico termina en el verso 20. Ahora estamos en el periodo donde los predicadores comenzamos a aceptar invitaciones, las iglesias se preparan para las campañas. Aquellos que llevamos, como tú y yo, muchos años en la pastoral, tratamos de no repetir los mismos sermones. Si tú fuese ahora Heriberto el predicador, ¿qué notitas y qué ideas tú le darías a este hermano y hermana que está preparando sus sermones ya próximo a toda esta celebración? ¿Qué ideas tú le darías o qué dirección tú les recomendarías que pudieran desarrollar en sus sermones? Bueno, yo voy a predicar en esta Semana Santa en 2 iglesias y que me han invitado hace muchos años, hace mucho tiempo, y Dios mediante el año que viene pues ya tengo toda la Semana Santa programada. Yo predicaría a Mateo y a Juan nada más, porque un sermón de 7 palabras un Viernes Santo, un sermón de más de 1 hora, y la gente está cansada, ¿verdad? Al mediodía los diabéticos están sufriendo, ¿verdad? Yo no daría un sermón de 7 palabras, pero sí haría una cosa. Pondría a los niños, los jóvenes, los adultos jóvenes, los adultos, las personas de edad avanzada, a que según se va cantando en el culto vayan leyendo toda la historia de la pasión en el capítulo 15 de Mateo, para que la gente la oiga de nuevo, ¿verdad? La oiga de nuevo, porque yo creo que la gente lo que tiene en la mente son las películas españolas del Cristo aquel bueno. Me acuerdo. Pero yo las tenía que ver que en la Semana Santa con mi abuela. Y la daban los parques y todas esas cosas. Entonces, yo creo que hay que oír lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces, número 2.
bueno, la Semana Santa empieza el domingo de Ramos, ¿verdad? Ujú. Entonces yo creo que debemos empezar con el relato de Jesús como rey de los judíos en Mateo. Y claro, yo me doy cuenta que el relato previo a ese, el relato de los dos ciegos que Jesús sana de acuerdo a Mateo. En Marcos uno solo, se llama Bartimeo. En Mateo son dos. Y Mateo tiene dos ciegos porque de acuerdo al Deuteronomio, para que algo sea histórico, tiene que haber dos testigos. Dos testigos. Así que esa es la razón teológica. Pero me parece a mí que para uno entender por qué en el relato de Mateo, porque no se olviden que un relato es un mundo en sí mismo, la gente proclama a Jesús rey de los judíos porque los dos ciegos le han dicho a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Por lo tanto, en el próximo capítulo, cuando Jesús vaya a entrar a Jerusalén con esos dos ciegos sanos, la gente sabe que Jesús es el hijo de David. Por lo tanto, yo empezaría ahí con el reino. Y yo le haría la pregunta a la gente si el reino es en el cielo. Porque Mateo dice que no. Mateo dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Entonces yo me preguntaría, ¿cómo nosotros vamos a entrar en el reino en este tiempo? ¿Cómo vamos a construir el reino de Dios en este mundo? Porque el reino viene. No es que vamos, no es que cuando nos muramos. Sí, cuando nos muramos vamos a ir al reino, pero Dios va a traer rey. La última palabra no lo tiene un holocausto nuclear. La última palabra la tiene Dios con su reino, ¿verdad? Entonces, lo próximo que yo miraría con mucho cuidado es esa palabra hosana. Porque esa palabra lo que significa literalmente es salva ahora. No es salva cuando vengas. No es salva al fin de los tiempos, es salva ahora. Y a mí me parece que tenemos tantos desafíos en nuestro tiempo que valdría la pena pedirle a Dios que salve ahora las condiciones de las familias, salve ahora a la gente en sus sombras psicológicas, salve ahora la situación de un país como el nuestro que está en una depresión económica desde el 2006. En Puerto Rico, si en Estados Unidos hubiera una situación como la que hay en Puerto Rico, habría una revolución política. A nosotros se nos han ido 400,000 jóvenes del país en estos 20 años. Salva ahora, Señor. Pero hay que pedirle al Señor que salve ahora esa situación del Medio Oriente, porque hay demasiado de muertos en Gaza, como para no pedirle a Dios que salve ahora. Y claro, los 1.200 muertos judíos también están de más, uno solo está de más. Pero ahora lo que está pasando en Irán, hay que pedirle a Dios que salve ahora, porque es terrible. Lo que está viviendo el pueblo cubano. Lo que está, la tragedia económica que hay en Cuba con un sistema que obviamente no funciona adecuadamente, pero que además la política de Estados Unidos tiene a ese pueblo sufriendo aún más. Pues hay que pedirle a Dios que salve ahora, pero todo lo que usted le pida a Dios, mire a ver cómo lo hace. Porque no podemos pedir una cosa y hacer otra. Entonces, lo otro que yo haría sería mirar el Jueves Santo en los Evangelios y leer el Jueves Santo, el relato, y leer la Pascua judía en Éxodo 12, ¿verdad? Y leer los relatos de Isaías donde Dios invita a la gente a comer vino y leche sin precio, ¿verdad? Porque hay que ver qué significa esto de la Santa Cena. La palabra memoria, hagan esto en memoria de mí, no significa que recordemos el pasado. La palabra en griego es anamnesis. Y anamnesis significa que viremos para atrás mediante el Espíritu Santo y volvamos a sentarnos con Jesús en el cuarto donde Jesús le dio de comer a sus discípulos. Ese lugar se convierte en un lugar de desafío para nosotros. Porque Jesús le dice a uno de sus discípulos, a quien le da la Santa Cena, de acuerdo al Evangelio de Juan, a Judas, que lo va a traicionar. Y a otro de sus discípulos que lo va a negar 3 veces, a Simón Pedro. Y le dice que todos seréis escandalizados, van a tropezar alrededor mío. Entonces, la Santa Cena se convierte en un momento de nuestra fragilidad,
nuestra incapacidad de ser valientes, nuestra incapacidad de tener valores firmes sobre el mal, nuestra incapacidad de sacar pecho ante la maldad que hay en la vida y que hay en la sociedad. Lo próximo que yo haría sería leer el relato de la muerte de Jesús en Mateo y en Juan, pues son los dos relatos que están en discusión para que la gente los escuche, no se vayan con las películas de Hollywood ni las películas españolas y puedan meterse debajo de la cruz. Mire, en el Evangelio de Juan se mete la madre de Jesús, solo en Juan, el discípulo amado. En el Evangelio de Juan, Jesús le dice a su madre: mujer, ahí tu hijo. Hijo, ahí tu madre. No es que la madre no tuviera más hijos. Es que los hijos de la madre no creían en Jesús. Por lo tanto, Jesús tenía que delegarle su madre a un discípulo, al discípulo amado. Dice que desde ese día el discípulo amado la tomó en su casa. La cruz se convierte en el lugar donde los ancianos abandonados de nuestro país son recogidos en casa de un discípulo que ama a Jesús. Jesús, en el Evangelio de Juan, solo en Juan, Jesús dice que tiene sed. Bueno, Jesús se ha matado dándole de beber a medio mundo en Juan. 700 litros de vino en las bodas de Canaá. El domingo pasado le dijo a Nicodemo que tenía que nacer del agua y del Espíritu. En el capítulo 7 de Juan, Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí, yo le daré a beber y ahora agua. tiene sed. Y ahora el que se ha matado dando de beber tiene sed. Entonces, claro, uno se tiene que preguntar de qué tiene sed, obviamente, literalmente. Pero no se olviden que el texto bíblico se ha de leer metafóricamente también. Tiene sed de justicia, tiene sed de vida, tiene sed de derechos humanos, tiene sed de paz, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podremos escuchar el ruego de Jesús de que tengo sed? Y finalmente en Juan, una tercera palabra distinta a Marcos: consumado es, ¿verdad? Jesús le había dicho a su madre: mujer, que hay entre tú y yo, mi hora no ha llegado. Y ahora en el capítulo 12, cuando vienen los gentiles a ver a Jesús, Jesús Se lo dice en el capítulo 2, en la boda capítulo 12, de la boda de Caná. Canaá. Ahora en el capítulo 12 vienen unos gentiles a ver a Jesús y Jesús dice: ahora ha llegado la hora. Ahora en la cruz se consumó el tiempo escatológico. Se ha cumplido todo lo que Dios ha prometido en su muerte. Por eso toda esa especulación de cuándo Cristo viene, en la cruz. Allí está, se consumó. Allí es que se dan todos los eventos del fin de los tiempos, en el terremoto en Mateo y en el dicho de Jesús en la cruz. Por lo tanto, no hay que estar en toda esta especulación de si Donald Trump tiene que ver con el anticristo, o Putin, o el gobierno de los chiitas. No. El fin de los tiempos ya ha venido en la cruz y en la resurrección. Por lo tanto, yo le daría peso a eso. Entonces, finalmente, en Mateo 28, ¿verdad? El relato del sepulcro vacío en Mateo, yo le daría mucho énfasis en que Dios ha vindicado a Jesús, que Dios está de acuerdo con todas las luchas de Jesús, que Dios está de acuerdo con las alhajas, con cómo ha de vivir un cristiano en el mundo, que Dios está de acuerdo con el discurso del reino, que Dios está de acuerdo con las historias de milagros. Miren, viene discurso, historia de milagros, discurso, historia de milagros en 5 secciones en Mateo. Dios está de acuerdo porque eso es el reino. Por lo tanto, en la resurrección se nos anticipa todo el reino, se nos anticipa todo por lo que nosotros tenemos que luchar, por lo que tenemos que tratar de ser valientes, por lo cual tenemos que estar llenos de gozo y alegría, porque Dios se ha puesto del lado de Jesús de Nazaret. Entonces, lo otro que yo quisiera señalar es que Jesús no está en el sepulcro. Esto es, la muerte no tiene la última palabra. Vamos, los poderes míticos del mal, el diablo, no tiene la última palabra. La crisis. Pilato, el poder político injusto, no tiene la última palabra. Los sacerdotes del templo no tienen la última palabra. Nuestra falta de fe y fidelidad no tiene la última palabra. La última palabra la ha tenido Dios, que le ha dado la victoria
victoria sobre todas las fuerzas del mal a Jesús de Nazaret. Y por eso, con aquel himno que escribió Pagura, diríamos, por eso es que tenemos esperanza, por eso es que confiamos con porfía, por eso es que miramos el porvenir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios ha vencido y no puede ser que la victoria tan grande que Dios haya tenido, ningún líder político pelele de este tiempo la vaya a poner entredicho. No puede ser, eso no va así. Dios encamina el mundo a su gran victoria, que ya Dios ha vencido en la persona de Jesucristo, y lo que faltan son algunas escaramuzas en lo que Dios vence en este mundo y nos lleva a su reino, que es en este mundo. Como usted ha podido compartir esto, nos hubiéramos quedado aquí más tiempo en esta conversación extraordinaria con el doctor Heriberto López, pero una de las cosas que podemos acentuar de todo lo que se ha dicho es, querido hermano y hermana que está preparando ya el sermón o las actividades, no podemos celebrar la Semana Santa desconectada de nuestra realidad. Cómo nosotros amarramos todos los eventos relacionados a los últimos días, minutos de Jesús, pero también cómo eso se amarra a nuestra realidad y sobre todo nos trae el sentido de la esperanza. Me encanta eso de que la última palabra sobre todo, incluso sobre nuestra falta de fe y fidelidad, esa última palabra la tiene Dios. Así que más que una celebración tradicional de la iglesia, estamos celebrando un regalo de parte de Dios, la posibilidad de la vida, la posibilidad de la esperanza. Heriberto, palabras finales para ir cerrando. Sí, miren, sin la vida, la lucha, la violencia que le hicieron a Jesús, su muerte, su ejecución y la resurrección, no hay tiempo sagrado cristiano. Este es el tiempo sagrado fundamental de los cristianos. Obviamente, Jesús tenía que nacer. Por lo tanto, ese es el otro momento sagrado que celebramos su nacimiento. Y tenía que empezar la iglesia, por eso celebramos Pentecostés, ¿verdad? Pero en esta semana está el meollo de la historia de la salvación. Y de lo que somos nosotros. Y lo que somos nosotros. Voy a usar una palabra que voy a explicar. Este es el mito cristiano. El mito cristiano es la explicación fundamental de la verdad. Un mito no es algo falso. Es una explicación radical de la verdad para nosotros poder comprender la vida. Por eso es que hemos paralizado todo. Algunos se van para la playa. Inclusive yo iré en algún momento dado en esa semana con mis nietos a la playa. Pero el mejor sitio que hay que ir es a los pies de la cruz y al sepulcro vacío donde Dios ha vencido el mal. Y como dice el himno, Cristo vive, celebremos y adoremos al gran Dios. Eso es el último milagro que se da en ese relato de que las fuerzas del mal han sido vencidas y nosotros frente a nuestro mal que nos acecha, podemos decir, así como venció en la resurrección y así como se sufrió en la cruz, así mismo nosotros sufrimos, y como cantaban los negros en el sur de Estados Unidos, en Cristo Jesús, nosotros venceremos. Pronto será. Cristo vendrá. Nosotros venceremos. Amén, extraordinario. Heriberto, te damos gracias por este espacio. Heriberto López Rodríguez es uno de los biblistas más respetados en el mundo de habla español, y para nosotros en el seminario es un privilegio que usted sea profesor emérito de esta institución. Sí que queremos también hacer un programa muy parecido cuando llegue el tiempo de Pentecostés. Vale. Para darle entonces herramientas a los predicadores, a las predicadoras. Gracias. Queremos culminar, hermanos y hermanas, como siempre lo hacemos, con una palabra de oración.
y en esa palabra de oración presentar a los pueblos que están sufriendo en este momento, y sobre todo que este tiempo que ya está finalizando de Cuaresma y ahora la Semana Mayor, podamos recordar lo que nos ha dicho hoy nuestro invitado. La última palabra sobre todas las cosas la tiene el poder de Dios, y no es una palabra de pesar, es una palabra de esperanza, es una palabra de vida, y es una palabra donde celebramos la presencia del resucitado en nuestro corazón. Cerramos con el anuncio de que la tumba sigue vacía y esa presencia de Jesús ahora está en nuestros corazones. Tengamos una palabra de oración. Gracias, oh Dios, porque la alegría del anuncio de la tumba vacía ha llegado a nuestras vidas. Te damos gracias por lo que este tiempo significa para la iglesia, para nosotros, para tu pueblo. Que sea tiempo de refrigerio, tiempo de reflexionar y tiempo de volver a los pies de la cruz, donde ahí encontramos la verdadera vida. Gracias por Heriberto López, gracias por todos aquellos y aquellas que en esta semana van a ser voceros de la esperanza. Los pueblos que están sufriendo en tus manos están para que tú hagas ese reino nuevo y posible en medio de nuestras comunidades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y con esas palabras damos por terminado otro episodio más de su podcast Diálogos desde la Fe. Un podcast donde tenemos espacio para discutir y para dialogar acerca de los temas que le competen a la iglesia. Nuevamente, Heriberto, gracias por la bendición de tu ministerio y gracias por lo que has compartido con nosotros. Amén. Y que la paz y la gracia de Dios sean con ustedes hoy y por siempre. Amén. 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 Gracias, Juan. Diálogos desde la Fe, el podcast del Seminario Evangélico de Puerto Rico.